antes de empezar, ¿cuál es la diferencia entre esto? Hace lo que tenía que hacer, ¿viste? Y esto. This is Douglas Feldman. He agreed to talk to us on death row at Polunsky Unit in Texas. Bueno, hay muchas y vamos a conversarlas más adelante, pero podríamos decir que uno es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación abordan el tema de la delincuencia y construyen monstruos, mientras que en el otro hay un intento de entender quizás más en profundidad a una persona. ¿Es estar en contra de la libre portación de armas, estar a favor de los delincuentes? ¿Es creer que en las cárceles se deben respetar los derechos humanos, defender actos delictivos? ¿Es no querer vivir en una sociedad en donde la única solución posible a la inseguridad sea llenar de agujeros a las personas que cometen delitos, ser pro delincuencia? O si quieren, tengo algunas preguntas un poquito más complejas como ¿estamos dispuestos a renunciar a las garantías de un sistema democrático a cambio de seguridad? ¿Fuiste alguna vez a una cárcel o las ideas que tenés de estos lugares son las que adquiriste a través del cine o la televisión? Sí, yo sé que son un montón de preguntas, pero son todas estas en gran medida las que me acercaron al tema y a su vez me inspiraron a hacer este video. Así que vamos a hablar de punitivismo, un poco de redes y medios de comunicación y obviamente también de cine. ¿Qué te ocurre? Dale. No, yo no estoy a favor de la aportación de armas, te lo digo. Yo sé que vos... Ella está a favor de los delincuentes. No. Y yo digo que la delincuencia se soluciona con mano dura y plomo y la gente se sorprende. Qué sensible que estamos, ¿no? Pero se dicen ONG de derechos humanos cuando en realidad son ONG de derechos de delincuentes. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no... Escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será ¿Vos estás a escravizado. favor que los delincuentes te revienten la vida? Mano dura y plomo ya lograr. Mano dura y plomo ya. Lo cierto es que estos discursos en donde se coloca a la libre portación de armas, al aumento de penas, al aumento de castigo, como única solución posible a la inseguridad y a su vez se tacha a todo el que no opine así de pro-delincuencia, siempre estuvieron presentes. Sin embargo, personalmente, cada vez los veo con más frecuencia y a su vez siento que están cada vez más legitimados, ya que su representación política y mediática ha aumentado considerablemente. Y todo esto se replica obviamente en las redes sociales, en donde la dinámica siempre es la misma. O sucede un hecho terrible que se mediatiza y se pide el más alto castigo para sus responsables y se acusa a cualquiera que amague a pensar el tema desde otra perspectiva como un defensor de ese asesino o asesina o violador o lo que sea. Por poner un caso muy popular está el de Fernando Báez Sosa, también conocido como el caso de los rugbyers, en donde si vos llegabas a decir que no estabas a favor de la pena perpetua, directamente te cancelaban. Y también esto sucede en muchísimos casos de gatillo fácil, en donde si por ejemplo un policía mata de un tiro en la cabeza a una persona que quiso robarle la moto o el celular o lo que sea, y vos amagás a decir que eso no te parece bien, directamente sos pro-chorro. Y al final todas estas reacciones no hacen más que sostener la narrativa de que la única forma de terminar con la inseguridad o de ejercer justicia es mediante una lógica punitivista, que está cada vez más arraigada en nuestra sociedad. Pero antes de seguir retrocedamos unos pasos. ¿Qué es el punitivismo? Para intentar definir este concepto me voy a ayudar de las palabras de Claudia Cesaroni, quien es una abogada que tiene un magíster en criminología, ha trabajado con personas privadas de libertad y ha escrito varios libros sobre el tema que recomiendo ampliamente. Ella plantea el punitivismo como la concepción de que toda problemática o todo delito se resuelve con castigo y más específicamente con cada vez más castigo. Esto se traduce directamente en privación de libertad, encarcelando a las personas que cometen delitos por cada vez más tiempo y en condiciones generalmente cada
cada vez peores. Pero ¿de dónde nace esta concepción o idea de la privación de la libertad como castigo para los crímenes? Bueno, la idea de cárcel moderna surge como alternativa compasiva a la pena de muerte o a los castigos corporales más o menos en mediados de 1700. Es en Francia, en 1789, donde se aprueba la Declaración de los Derechos y el Hombre y del Ciudadano, que es una especie de documento precursor al de los derechos humanos que conocemos hoy en día. Pero bueno, para no extenderme demasiado en este tema, que en realidad daría para un video entero, antes si cometías un delito te podían o tirar aceite hirviendo o darte muchísimos latigazos, enterrarte vivo y obviamente matarte. Y todo esto frente a un montón de gente porque el castigo debía ser ejemplificante. Ya con el surgimiento de las cárceles, el condenado cumple su pena que se computa en meses o años de su vida, aislado en establecimientos generalmente alejados de las ciudades. En lo personal, a mí me parece increíble cómo plantean como algo innovador el aumento de penas, libre portación de armas, la disminución de las garantías de debido proceso o hasta torturas casi medievales como pueden ser el hacinamiento extremo, el hambre, el frío, el dormir el resto de tu vida en placas de acero y hacer de esto todo un espectáculo público. Todos estos planteos de que hay que aumentar la mano dura en realidad no representan nada nuevo. Por el contrario, son más de lo mismo. Es lo que en mayor o menor medida se viene haciendo desde siempre. Y por otro lado, en países en donde hay penas muchísimo más bajas, pero donde los sistemas carcelarios tratan a sus presos de manera humana, donde hay presupuesto para que todos se eduquen y todos trabajen, donde hay programas de reinserción reales, es donde hay menos porcentaje de reincidencia. Y con esto vuelvo al principio, es acá donde las personas que plantean la mano dura como solución cierran el debate, ya que si tienes una opinión contraria a ellos, significa que defendés delincuentes o hasta que sos cómplice, que te importan más los derechos de los delincuentes que los de las personas de bien, planteando una falsa oposición porque en realidad ambas cosas son compatibles. Y yo creo que esto tiene dos razones de ser. Una de ellas es la falta de argumentos que vayan más allá de la emocionalidad, porque lo cierto es que esta gente siempre apela a la emoción como forma de justificarse. Los argumentos más comunes van desde alguno medio light, como vos decís esto porque nunca te robaron, hasta algunos un poquito más duros, como ojalá te maten a un familiar a ver si seguís opinando así. Y en segundo lugar, y acá vuelvo a parafrasear a Claudia Cesaroni, está el hecho de que ser antipunitivista es una forma disruptiva de abordar este tema y por lo tanto va a generar reacciones de todo tipo. Porque no es raro que lo primero que pienses cuando escuches que alguien cometió un crimen terrible sea ojalá que vaya preso muchos años, o ojalá que vaya preso toda su vida, o incluso ojalá que lo maten. Yo misma he tenido muchísimas veces pensamientos de este tipo, y digo que no es raro porque vivimos en una sociedad en donde primero la idea de castigo como solución de conflicto se nos instala desde que somos más bien chicos. Y a su vez tenemos a los medios de comunicación que en función de tener rating van a construir crímenes perfectos, criminales casi monstruosos y víctimas ideales. Te van a hacer indignar y hasta van a empezar a plantear qué cantidad de castigo sería justo y cuál sería injusto, incluso hasta interviniendo en la modificación de leyes. Y por último, otro factor no menos importante es la representación que hay de los sistemas carcelarios en el cine. Y sí, ahora vamos a hablar de cine. Angela Davis en su libro Son obsoletas las prisiones hace referencia a este tema y habla de cómo consumimos imágenes de prisiones a través del cine y la televisión y dice lo siguiente: esto ha provocado que tomemos la existencia de las prisiones como un hecho. Las cárceles se ha convertido en un ingrediente clave de nuestro sentido común. Está ahí alrededor de nosotros, no cuestionamos si debería existir. Se ha convertido en una parte tan grande de nuestras vidas que visualizar la vida más allá de la prisión requiere un gran esfuerzo de la imaginación. Es decir, el cine sirve como una forma de reproducir la lógica del punitivismo. Y al estar expuestos a este, naturalmente colabora con el hecho de que directamente se nos dificulte pensar otras formas de justicia que vayan más allá del castigo o incluso de repensar la figura de la cárcel en sí. Otra cuestión que me parece muy interesante es el cómo se representa a las personas que cometen delitos. El cine de ficción está lleno de personajes que son delincuentes. Algunos están construidos para que empaticemos con ellos y muchos otros no. Igualmente lo que quiero tratar en esta parte del video es de la representación de las personas que cometen delitos en el documental. Y para esto les voy a mostrar y vamos a analizar dos fragmentos de dos documentales en los que en ambos se entrevista a personas privadas de libertad que han hecho algo tan terrible como lo es matar a una persona. Sí, ¿viste? No estaba fácil robar casas porque no encontrábamos plata, no encontrábamos lo que buscábamos. ¿Y entonces qué dijeron? Vamos a secuestrar. Vamos a secuestrar.
¿Elegís al voleo o lo tenés marcado de antes? No, por pinta. ¿Dónde estaba la plata? Lo tuve 2 días, no me quería decir nada. Y ahí empecé a hacer lo que tenía que hacer, ¿viste? Cortamos dedos. ¿Cómo? Le cortamos los dedos. ¿Varios dedos? 2. ¿Qué usaste? Con una cuchilla se lo corté. I just whistle songs from memory that I maybe have heard on the radio when I was younger or something, or... Do you remember one of these songs? Can you whistle for well, me? I probably could, but Yeah. One of them, some of the songs I remember from when I was a kid, it's not even my generation. Like one of them I remember, I might have heard it off of a movie because they use a lot of old music as themes or background music in a movie. Would be Fly Me to the Moon that Frank Sinatra used to sing. How is the melody? It goes, fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. And it's a real famous song in the United States from like 1950. You know, it's before me, but it's a real good melody. And we are probably violating copyright laws right now. Yeah, you probably can't show that. I don't know. And I find that... El primero corresponde a una serie de documentales que realiza Mauro Zeta para Telefe, en donde entrevista a personas privadas de libertad. En este caso el entrevistado es Cristian, un joven de 26 años que está condenado por robo calificado y tentativa de homicidio. En el video luego cuenta de que mató a alguna persona y que secuestró a algunas más, pero no es por eso que está condenado. Y el segundo corresponde también a una serie de documentales que realiza Werner Herzog para alguno de los canales de Discovery Channel. En esta serie entrevista a un montón de personas que están en el corredor de la muerte en Estados Unidos, y este caso en particular entrevista y recorre la vida de Douglas Feldman, un hombre estadounidense que es condenado a muerte por el asesinato de 2 personas en 1998. Y yo sé que soy muy generosa comparando a Mauro Zeta con Werner Herzog. Yo sé, estoy completamente al tanto de eso. Pero bueno, los elegí porque ambos están hechos para un formato televisivo y me sirve para evidenciar 2 maneras muy distintas, yo diría opuestas, de retratar a personas que han cometido un crimen terrible y que están presas. Una responde claramente a la lógica de los medios de comunicación y otra a lo que para mí tendría que siempre hacer el cine. Pero bueno, tenemos varias cosas a analizar. El primero es el lugar del entrevistador. Mauro Zeta por un lado se pone al lado de este muchacho y después aparece una señora que creo que es como una criminóloga. Quizás es una forma de legitimar el espacio, creo yo. No sé. La verdad que siento que no suma absolutamente nada la presencia de ella ahí. Pero bueno. Mauro Zeta se sienta relativamente cerca de Cristian y ustedes capaz que me dirán que es como una forma de acercarse, de romper la distancia. Y yo digo, ¿hay que romper la distancia en este caso? ¿Con qué fin? ¿Esta distancia se marca necesariamente con distancia física? Porque en realidad después la conducción y la construcción que se hace en la entrevista no busca romper ningún tipo de distancia. Por el contrario, se intenta alejarnos del entrevistado lo más posible. Entonces la decisión de que Mauro Zeta se ponga al lado del entrevistado me parece hasta en un punto demagógica. Como diciendo, mirá qué bueno que soy, me pongo al lado de un preso, pero voy a deshumanizarlo lo más posible y hasta voy a poner caras de susto mal actuadas cuando me diga algo que me llame la atención. Por otro lado, Herzog ni siquiera aparece en plano. Eso quizás marca una distancia con el entrevistado que yo personalmente entiendo razonable, ya que es un condenado a muerte por el asesinato de 2 personas. Y a su vez le da su lugar, ya que entrevistar a otra persona es, al fin y al cabo, darle un lugar para que nos cuente algo de sí misma. Luego está el lugar físico en donde ocurre la entrevista. Y creo que la diferencia en esto es clarísima. En un caso la entrevista se da en un sitio que no se entiende si es un depósito, si es un lugar en donde los presos trabajan o qué es, pero funciona como un escenario en donde se debe haber buscado el mejor fondo, se pusieron focos, se acomodó todo y se prendió la cámara. En el otro documental, el lugar en donde se realiza la entrevista es sencillamente en donde recibe comúnmente las visitas esta persona. No parece haber una puesta en escena tan evidente. El tercer punto sería la música, o la ausencia de la misma. En el documental de Mauro Zeta, la música intenta generar una especie de tensión, como una atmósfera hasta de película de terror.
mientras que en el documental de Herzog no hay música más que la que tararea este preso. El valor del plano también es algo a analizar. Por un lado tenemos en el caso del primer documental, este varía constantemente, hasta incluso hay zooms en donde se nos acerca al entrevistado, como recordándonos también quizás algo medio del cine de terror. Por otro lado, en el caso del documental de Herzog, el plano generalmente es fijo y tiene variaciones mínimas. There is no gold at the end of the rainbow. There's only the end. Yeah. Comparando estos dos documentales, podemos ver la intención tan distinta que tienen. Por un lado, uno deshumaniza a quien retrata, lo construye como si fuera un personaje de una película de terror. Desde la realización hasta la conducción de la entrevista, de las preguntas que le hace, todo eso lleva a una dirección. Christian es un monstruo, es una persona irrecuperable. Este es el clásico contenido al cual yo llamo Asusta Viejas. Y tiene mucho que ver con el canal que realiza esta serie de documentales y también con la forma de comunicar que tiene Mauro Zeta. Y por el contrario, Werner Herzog nos da quizás un retrato más realista, en donde una persona que comete un crimen terrible puede tener una canción favorita y tararearla. A los que se asustan con esto y ya están yendo a comentar en el documental de que Werner Herzog es un prochorro, les recomiendo de que vayan y vean el documental entero, porque en ningún momento se justifican los actos de este hombre y hasta participan las familias de las víctimas dando su versión de la historia. Con este video no pretendo responder ninguna de las preguntas que hice al inicio, principalmente porque no soy ninguna experta en el tema. Y después porque obviamente necesitaría muchísimas horas para siquiera empezar a pensar en esbozar algún tipo de respuesta, ya que no hay nadie que tenga la verdad absoluta sobre este tema y yo personalmente desconfío de todo el que me diga lo contrario. También aclarar que sé perfectamente que la inseguridad es un tema muy, pero muy real y que sobre todo afecta a las personas que menos tienen. Sin embargo, sigo pensando que la solución al problema no es únicamente represiva. Y pienso que debe haber un debate real sobre este tema, con argumentos, con cifras, dejando de lado emocionalidades. Y sobre todo no quiero comprar la idea de que la única forma de conseguir seguridad sea renunciando a las garantías de un sistema democrático. Mi intención es simplemente dar un pantallazo sobre el tema y sí quizás invitar a una reflexión sobre cómo el punitivismo se ha convertido en una narrativa dominante en una sociedad que busca resolver todos sus conflictos y todos los delitos que hay a través del castigo y más específicamente del aumento de castigo. Sobre cómo ciertos líderes políticos y medios de comunicación legitiman estos discursos y tachan a cualquiera que no opine de esta manera de pro-delincuencia, cerrando cualquier tipo de debate sobre el tema. Y también reflexionar sobre cómo el cine reproduce estas lógicas, pero también es un lugar donde se las puede deconstruir sin caer en ser un panfleto y simplemente teniendo una mirada más humana. Por mi parte, trato siempre de hacer el ejercicio de pensar y repensar las noticias que leo, las que comparto o con que me indigno. Intento siempre recordar que la justicia no es algo que se deba simplificar o abordar desde las reacciones instantáneas o de la emocionalidad. Al final, el antipunitivismo es un lugar incómodo que implica mirar más allá de las condenas y abrir canales de discusión para simplemente, o no tan simplemente, pensar en una sociedad segura, pero también humana. Para finalizar, les dejo un fragmento de un texto de Roberto Gargarella, que es un abogado, sociólogo y entre otras, me parece que viene al caso. El criminólogo noruego Nils Christie, referente de las teorías críticas y abolicionistas en materia penal, solía decir que, a pesar de haber recorrido cárceles en decenas de países a lo largo de toda su vida, nunca se había encontrado con el monstruo. Y sin embargo, casi en cada una de ellas, casi cada vez, las autoridades que llevaban al profesor extranjero a recorrer las prisiones le anunciaban, lo prevenían, diciéndole lo siguiente: ahora vamos a mostrarte al monstruo que tenemos encerrado. Christie decía que cada vez que había podido hablar con el monstruo se había encontrado con personas muy similares a sí mismo. Personas con problemas, con sufrimientos, con enojos, pero nunca con un monstruo. Nunca con alguien con quien no compartiera los rasgos básicos de su propia humanidad, con quien no pudiera hablar, a quien no pudiera entender, que no mereciera ser escuchado.